Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes. Saludar al viceministro, hermano viceministro de Ciencia y Tecnología, gracias hermano por estar acá, y saludar a cada uno de ustedes, estimados hermanos, compañeros, compañeras, que se presentan en distintas instituciones. Bueno, el tema de hoy y el tema del mundo es el cambio climático. O tal vez es más coherente decir crisis climática. Y la gran contradicción, o la paradoja, es que toda esta crisis climática que el mundo está empezando a vivir y los impactos que vamos a ir sufriendo irán incrementando, y desgraciadamente quienes lo van a ir sufriendo más son los sectores sociales más excluidos, más vulnerables, por tanto. Como todos nosotros sabemos que esta crisis climática ha sido generada por nosotros los humanos, sobre todo en estos, por lo menos, 2 últimos siglos, o por lo menos siglo y medio. Nosotros los humanos estamos o hemos generado las bases de nuestra propia destrucción. Es algo paradójico, es algo irracional, pero lamentablemente la modernidad lo ha racionalizado. El problema es que hemos construido una economía, una política, una cultura, ya no en función de la producción y reproducción de la vida. La vida es un medio más como cualquier otro instrumento de trabajo. El fin último de este modelo que Occidente nos ha construido es la acumulación insaciable del capital. La ciencia, la tecnología, todo está orientado a cómo se pueda optimizar de la manera más veloz la acumulación del capital. Y todos, pueblos, intelectuales, universidades, son simplemente un medio para el gran Dios, el Dios capital, que a través del altar del mercado tiene que ir creciendo de manera insaciable. Pero para crecer, para acumularse de manera insaciable el capital, tiene que ir explotando la madre tierra y tiene que ir explotando a los pueblos y a los trabajadores, a costa de contaminar la atmósfera, a costa de contaminar el suelo, los ríos, a costa, como dije, de explotar a los pueblos, a los trabajadores. El capitalismo, para desarrollarse, tiene que ir destruyendo. Por diseño está hecho de esa forma. Tiene que ir destruyendo a la madre tierra, tiene que ir destruyendo las fuentes fundamentales de la reproducción de la vida, por tanto tiene que ir destruyendo a los pueblos y a los trabajadores. Ese es el modelo irracional, racionalizado que hemos construido y que desgraciadamente acá, en esta parte del planeta, se nos ha impuesto. Ese es el modelo de vida, en nuestra opinión, globalizado, y como no podía ser de otra manera, a toda la humanidad, en mayor o en menor grado, nos han construido una subjetividad acorde a ese modelo de desarrollo. Y por eso nosotros los humanos estamos a las puertas de Navidad, estamos desesperados de acumular cosas. Cuanto más cosas tengamos, capaz tengamos mayor felicidad. Pero como algún autor dice, cuanto más cosas tengamos, mayor es la insatisfacción. Pero el capitalismo tiene que producir, y para después de eso construirnos necesidades artificiales, hacernos necesitar. No sé si es lo mismo necesidad y deseo, con seguridad que no.
Creo que la guía, el fundamento del consumo ya no es la necesidad vital, sino es el deseo. Se empieza a consumir para ostentar, se empieza a consumir para distinguirnos. Por tanto, de esa forma, seguir revitalizando la producción capitalista. Hay una desesperación por las cosas y por tanto, cuanto más cosas, mayor explotación de la madre tierra, cuanto más cosas producidas, mayor explotación de los pueblos y de los trabajadores y por tanto, mayor generación de basura. Estoy casi seguro que un buen porcentaje de las cosas que tenemos en la casa no las utilizamos. Puede ser ropa, zapatos, bolígrafos capaz. Si no lo hemos comprado tan solamente para tenerlo o para mostrarlo. Ese es el modelo de desarrollo que nos han construido, que nos están enfermando en una desesperación por comprar, por adquirir, por acumular cosas y obviamente a partir de la explotación de la madre tierra, a partir de la explotación de los pueblos y de los trabajadores, a costa de contaminar el suelo, a costa de contaminar la atmósfera. El mundo dice que este modelo de desarrollo está contaminando la atmósfera. ¿Por qué? Porque está basada en un tipo de energía, que son los combustibles fósiles. Entonces, de lo que hay que hablar, dice, es de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Hay que reducir, y hay que hablar de energía limpia, hay que hablar de energías alternativas que no contaminen la atmósfera. Interesante solución. Si mañana tuviéramos cero de energía basada en combustibles fósiles, ¿el problema se habría resuelto? ¿Acaso no está llegando también el planeta a su agotamiento? Entonces creo que no es el problema solamente de hablar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino de cuestionar los fundamentos de este modelo de desarrollo, que en mi opinión son tres. Primero, este modelo de desarrollo está fundamentado sobre la lógica de concentración y acumulación. Por diseño está hecho para concentrar y acumular. Y tienes que explotar para concentrar. Tienes que dominar para concentrar. Tienes que dominar y explotar para acumular. No se puede de otra manera. En ese contexto, en la economía funciona muy bien eso. Hace días atrás, un informe de Oxfam salía de cómo 85 supermillonarios en el mundo están ganando en un minuto casi $500,000, es decir, $500,000 por minuto. ¿Quién no quisiera estar medio minuto en sus zapatos? Pero en otra parte del informe dice cómo el 7% de los más ricos del mundo son responsables del 50% de la emisión de los gases de efecto invernadero. Pero si vemos al otro lado, tenemos miles y millones de pobres. Como nunca en la historia de la humanidad se producen mercancías de manera impresionante en segundos. Pero como nunca, paradójicamente, tenemos miles y millones de niños en la calle, en la prostitución, en la delincuencia, miles y millones en la miseria. Por eso decimos que este modelo que se ha construido no está construido de acuerdo o más bien en función de la producción y reproducción de la vida, sino única y exclusivamente en función de la producción, reproducción y acumulación insaciable del capital. Esto es el problema que a partir del programa Tercera Comunicación Nacional, que está en proceso de transferencia a la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, queremos discutir con ustedes.
Ayer en un pequeño encuentro, perdón, antes de ayer, el domingo, en un pequeño encuentro, un hermano decía, ya yo no tengo que retirarme de un pequeño taller, nos decía, porque tengo una fiestita. Entonces él nos decía que había que ir, pero ¿cada cuánto vamos a las fiestas? Decíamos, no, es cada semana, pues diciembre matrimonio, bautismos. Pues el capitalismo también ha ido construyendo una angustia colectiva. Una angustia colectiva que hace que busquemos en esos espacios una especie de catarsis. Y espacios como esto generalmente no son conclusivos. Y quiero yo felicitarlos a los compañeros del programa Tercera Comunicación Nacional, que más allá de identificar el estado de situación de acciones, de estrategias desarrolladas o en proceso de desarrollo o planificadas o sobre el inventario de gases, creo que es importante discutir y empezar a cuestionar los fundamentos de este modelo de desarrollo. Y en nuestro lenguaje, yo soy aymara, hay un bonito concepto que me gusta, atame. Nosotros tenemos una costumbre de hacer en momentos especiales, en momentos casi emblemáticos o casi religiosos, diríamos, hacer un atame. ¿Qué es el atame? El atame es como una familia, chachahuarmi, en la casa, dice el domingo hay un evento y hay que hacer un atame. La autoridad va a monitorear eso, el jilacal, el secretario general. Entonces, ¿cómo el esposo o la esposa prepara en la casa lo mejor de su alimento? Lo prepara, emocional y materialmente se prepara. Lo prepara su carnecito, su papita, las mejores papitas, lo prepara el platito de comida. Lo envuelve para que llegue calientito, porque se enfría, no llega directamente a comer. La familia que trae, lo trae a la reunión. Y en la reunión, la comida familiar o individual deja de ser individual y o familiar y se constituye en la comida colectiva. Y a partir de ella se alimentan todos. Y así la comunidad crece. Y lo que quisiéramos es hacer acá eso, un atapi de ideas, un atapi de reflexiones, un atapi de sueños, donde cada quien, lo mejor de sus reflexiones, lo mejor de sus críticas, porque nosotros siempre decimos en la autoridad, nosotros aprendemos más de quienes nos cuestionan, no de quienes nos halagan. Y creo que todos estamos en eso, ¿verdad? Porque de quien todos te dicen, no, está bien, no se aprende. Pero del quien dice esto está mal, te lleva a mayor análisis, a mayor reflexión. En ese contexto, reitero, quisiéramos que la mejor de las reflexiones, de las propuestas, de los cuestionamientos, de las críticas, podamos traerlo. Ya sea de manera física hoy en día, o de manera virtual, utilizando la tecnología. Ojalá podamos aprovechar esta tecnología que está construida, reitero, para reproducir el modelo occidental. Ahora podamos también hacer uso para otros fines y de manera virtual podamos también seguir dialogando, seguir discutiendo, reitero, sobre las estrategias, acciones, investigaciones que se hayan desarrollado, que nos permitan identificar el estado de situación o que están en proceso de desarrollo o que están en proceso de planificación. El mundo, reitero, está intentando discutir esto. Pero la gran deficiencia, en mi opinión, es que quieres resolver el problema con las mismas reglas, con los mismos principios y valores que ha generado el problema. Nosotros pensamos que no se puede resolver un problema con las mismas reglas que ha generado ese problema. Tenemos que abstraernos y ver desde otro horizonte. Hay que salir de la caja para pensar y resolver el problema. En ese contexto es importante también, como la Ley 300 se plantea, hay que pensar, resolver el problema desde el horizonte de nuestros pueblos indígenas. ¿Y cuál es ese horizonte de nuestros pueblos indígenas? Es que estos pueblos ancestrales, no solamente los bolivianos o los latinoamericanos, sino incluso los pueblos ancestrales del mundo, habían organizado la economía, la política y la cultura no en función de la producción y reproducción del capital,
sino en función de la producción y reproducción de la vida de los humanos, de la vida de la biodiversidad, de los animalitos, de la vida de las montañas, de los ríos, y por tanto de la vida de la madre tierra. Y decir madre tierra es reconocer su condición de ser viviente. En ese contexto creo que hay que ver y recuperar el conocimiento ancestral, no en la lógica etnocéntrica de decir lo que hay que volver al poncho, a la barca, a los luchos. El capitalismo también se puede vestir del poncho, del lucho, de la barca, sino recuperar en su lógica de cómo organizaban la economía, la política y la cultura. En ese contexto, una vez más, quiero agradecerles a cada uno de ustedes, agradecer al programa Tercera Comunicación Nacional por este espacio físico y también por este esfuerzo virtual. Y agradecer a Perú que en términos económicos posibilita que esto se realice. Con Perú, con Mónica y con todo el equipo, Rosillo, Laura, con todos los compañeros, hacemos otros trabajos más porque hay mucha conjunción de inquietudes, de sueños y también de aspiraciones, de querer hacer esfuerzo en salir o por lo menos trabajar algunas ideas de cómo podemos ir trabajando. Y en Bolivia tenemos un gran desafío, estamos viviendo un proceso de transformación. Pensar y diseñar desde el pueblo, y esa sea la fundamentación de nuestra autodeterminación. Bueno, con esto quiero una vez más agradecerlos, no quiero extenderme y ojalá el foro virtual sobre mitigación del cambio climático sea un inicio de actividades que ojalá tengamos muchísimas más, con la participación de universidades, de ministerios, viceministerios, de fundaciones, de ONGs, de organizaciones sociales del campo y de la ciudad. Creo que la sociedad debe de ir construyendo espacios y mecanismos de la posibilidad de su autodeterminación. Bueno, una vez más, muchas gracias, que sea una jornada de ataque de ideas, de propuestas, de sueños, pero también a partir de mañana de manera virtual. Muchas